Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 103 del versículo 1 al 5, que dice así: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienestar tu vida y te rejuvenece como las águilas. Oremos. Señor, te damos las gracias por este hermoso día, este hermoso amanecer que en ti encontramos, Señor, que en ti tenemos. Ponemos nuestra vida a tus pies y te rogamos, Señor, que nos ayudes a caminar firmes en ti, Señor. Enséñanos a amar cada día más tu nombre, Señor. Enséñanos a cargar nuestra cruz e ir en pos de ti. Te damos las gracias porque tú eres bueno y tú nos has sacado de la muerte, Señor, de las garras de la muerte. Nos has librado de toda maldad y toda maldición. Venimos hoy de corazón, Señor, a honrar tu nombre. Hemos alabado tu santo nombre, Señor, y te rogamos, Señor, derrames tu gracia, tu amor y tu paz en nuestras vidas y nuestras familias. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. ¿Ya? ¿Pasamos? Ok, sí. Bueno, ya no quiero. Ok, creo que ahí está. Bueno, pues bienvenidos hermanos. Bienvenidos a los hermanos que estamos aquí, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí, bendito sea el Señor. Yo siempre lo he dicho, podríamos estar en otro lado, ¿verdad? Haciendo otra cosa, paseando a lo mejor, echándonos unas gorditas, unas carnitas o algo por el estilo. Pero como amamos a Dios y amamos al Señor, hemos decidido estar aquí, ¿verdad? Para todo hay un tiempo. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que para todo hay un tiempo, ¿verdad? Y nosotros que amamos al Señor, que amamos a Dios por su infinita bondad y misericordia, bueno, pues estamos aquí. Bienvenidos a los que estamos aquí y bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos a continuar un poquito con la línea de lo que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo, ¿verdad? Empezamos hablando hace como 15 días acerca de el nuevo nacimiento. Posteriormente hablamos acerca del pecado, que con una de las cosas que concluíamos que el pecado, nos referíamos al pecado como la esencia espiritual de maldad que corrompió la naturaleza humana y que es la influencia principal, ¿verdad?, en el hombre para que lleve una vida corrompida, una vida alejada de Dios, ¿verdad? Y hoy, hace 8 días hablamos del pecado en general y hoy vamos a hablar acerca de los pecados. Por favor, el título, por favor. Yo le he puesto como título a esta enseñanza: los pecados, fruto del pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Bueno, hablando así en términos pues sencillos, ¿verdad? El pecado, por decirlo así, es como el árbol y los pecados son los frutos, ¿verdad? Por ejemplo, el limón que tenemos allá afuera, dijéramos que el árbol de limón es el pecado y los limoncitos que da, los frutos que da son los pecados, es lo que sale del pecado, ¿verdad? Y bueno, quisiera ir a la primera cita bíblica de este día, que es Levítico capítulo 4, verso 14. Hoy vamos a estar analizando, hace 8 días hablamos acerca del pecado con referencia a la palabra hebrea abón, o sea, maldad, perversidad, eso es el pecado. Y hoy vamos a hablar de los pecados. Hay una diferencia entre el pecado y los pecados, ¿verdad? Ahora, dice Levítico capítulo 4, verso 14, dice: en cuanto ellos se den cuenta de su pecado, ahí la palabra pecado en el hebreo es la palabra chatá, aunque se escribe así pero se pronuncia chatá. Dice: deben de llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo, ¿sí? Hace 8 días empezamos a hablar acerca del pecado y también mencionamos estas dos palabras, chatá y abón, ¿verdad? Y hoy vamos a centrarnos en los pecados, ¿verdad? En los pecados que son en sí los actos de ofensa que son producto del pecado, o sea, de la naturaleza corrompida humana. A ver, siguiente, por favor. Tenemos ahí la descripción de pecado. Chatá dice, hace referencia al acto de ofensa contra el prójimo
A veces se traduce también como pecaminosidad habitual, o sea, hábitos pecaminosos, ofensor, culpa, expiación y pecar, ¿verdad? Y se refiere a los actos principalmente, aquí pecado, se refiere a los actos de desobediencia contra la ley de Dios y a los actos ofensivos contra cualquier prójimo. Hoy vamos a estar hablando, entre algunas cosas, acerca de los pecados directos que se cometen contra Dios y los pecados que se cometen contra el hombre, contra el prójimo y obviamente también contra Dios, ¿verdad? Porque si pecamos, yo peco contra alguien, no solamente agredo, ofendo, daño a alguien, sino también estoy pecando contra Dios, que es el creador del universo entero. Y ahora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos los actos que atenten contra la integridad de una persona, todos los actos que son producto de la maldad personal del pecado, ¿sí? Todos los actos que atentan contra su integridad para hacerle daño, para perjudicarlo en algo, se le conoce como pecados, ¿sí? También se le puede llamar pecado singular o pecados en plural, ¿verdad? Ahora bien, como sabemos los pecados que cometemos a diario, bueno, un cristiano en teoría no debería de pecar a diario, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el cristiano debería hacer un 90% en su día o un 100% de pureza, y a lo mejor allá cada tercer o cuarto día o cada semana o cada mes hacer algo, pero a veces tenemos algunos malos hábitos pecaminosos, ¿verdad? Y también a veces somos inmaduros y tenemos que ir madurando poco a poco hasta que, como dice la Escritura, hasta que el día sea perfecto, hablando espiritualmente, nuestra vida espiritual sea perfecto. Estamos en un tiempo de parte de Dios, de crecimiento, de madurez espiritual, ¿verdad? Y ahí vamos, ahí la llevamos, como dijo la tía Chana. Ahora, en este día vamos a estar hablando acerca de los tipos de pecados que existen de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Tipos de pecados. Y bueno, a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, podemos conocer que existe un sinnúmero de actos de desobediencia contra la ley de Dios y de actos ofensivos contra la gente. Normalmente la gente en el mundo, la gente allá principalmente en el mundo católico, ¿verdad? La Iglesia Católica y otras religiones, piensan que hay solamente 7 pecados capitales o principales, como la ira, la gula, ¿qué más? La ira, la gula, ¿qué más? Matar, ¿verdad? La pereza también es uno de los 7 pecados capitales. ¿Es parte de los pecados que Dios nos enseña en la Biblia de cosas que no debemos de hacer? Sí. Pero verdaderamente, a la luz de las Sagradas Escrituras, existe un buen número, no un sinnúmero, sino un buen número de actos de desobediencia contra la ley y la voluntad de Dios. Y en este día quiero, primero que nada, por ejemplo, hablar acerca de los tipos de pecados que son pecados directos contra Dios, y solamente algunos ejemplos, porque a través de las Sagradas Escrituras hay muchos pecados que muchas veces, no sé si le ha pasado o le pasó al principio cuando empezó a conocer la palabra de Dios, se empezó a dar cuenta que había cosas que no estaban bien, y no precisamente porque dijera, por ejemplo, con respecto ¿qué será? Por ejemplo, llegas a un trabajo, ¿verdad? O llegas a un lugar y quieres que la gente haga lo que tú quieres, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a manipular, ¿verdad? Para que mi jefe, mi patrón, mi supervisor, mis compañeros hagan lo que a mí se me pegue mi regalada gana. Entonces, al empezar a manipular, estamos haciendo algo que es indebido, algo que es contra la naturaleza de Dios. Porque la manipulación, por ejemplo, es parte de la naturaleza diabólica, ¿verdad? O por ejemplo, a veces sabemos personas que tenemos la maña, por ejemplo, de murmurar y decimos, no, pues como no conocemos, ¿verdad? Nos gusta andar chismeando, murmurando, ¿verdad? Y hablando mal de alguien, informando. Pero resulta que cuando empiezas a leer la palabra de Dios dices, ah, caray, esto está mal, ¿verdad? Murmurar contra alguien está mal. Y bueno, vamos a ver primero que nada los pecados directos contra Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos bíblicos. El primer pecado que vamos a ver es, por ejemplo, la idolatría. No vamos a leer todas las citas bíblicas, solamente vamos a leer algunas que aparecen ahí, ¿verdad? Porque nos llevaríamos mucho tiempo. Pero pecados directos contra Dios es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, adorar ídolos, imágenes, ¿verdad?
También la idolatría tiene que ver con amar algo más por encima de Dios, como un esposo, un hijo, un líder, un deporte. Puedes idolatrar tu deporte favorito. Por ejemplo, hace muchos años hubo un hombre que prefería irse al partido de béisbol que ir a la iglesia, ¿verdad? Que ir a adorar al Señor, y a veces prefería irse a los partidos entre semana de béisbol en vez de ir a servir al Señor a dar clases en una célula. Eso es idolatría, adorar algo más por encima de Dios. ¿Qué otro pecado, verdad? ¿Qué otro pecado hay directamente contra Dios? La rebelión contra la autoridad y la voluntad de Dios. Tenemos una cita bíblica que es ahí, Deuteronomio 1:26, dice: sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Dios les había dicho al pueblo de Israel: tienen que salir de Egipto, ¿verdad? Tienen que entrar al desierto, y cuando yo les diga, tienen que entrar a la tierra prometida en el momento que yo les diga. Entonces ellos se rebelaron, ¿verdad? Dijeron: no, es que nos van a matar los cananeos. Se negaron a entrar a la tierra prometida, y al negarse a cumplir la voluntad de Dios, entonces eso es rebelión, eso es un pecado. Cuando Dios nos dice algo en su palabra, ¿verdad? O cuando Dios, por ejemplo, a través de las Sagradas Escrituras, estamos leyendo algo y de momento Dios nos habla, nos reprende que no hagamos algo o nos exhorta que hagamos algo y no lo cumplimos, nos estamos rebelando directamente contra la autoridad y la voluntad de Dios, ¿sí? Y todos sabemos que es un pecado y tiene consecuencias. Rebelión contra la palabra de Dios. Tenemos ahí un salmo, el Salmo 107, versículo 11, dice: se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron contra el consejo del Altísimo. A veces, ¿cuántas veces en la iglesia sucede, verdad? O la gente allá afuera le dices que se tiene que apartar del pecado, de un pecado X, porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo tal, no debes de adulterar, ¿verdad? Y la gente dice: a mí me vale, yo hago lo que yo quiera, ¿verdad? Yo hago lo que a mí se me pega, mi regalada gana. O a veces en la iglesia, ¿verdad? Se da consejo a alguien y se le aconseja: mira, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios dice que no se debe de hacer esto que tú estás haciendo. Y entonces cuando la gente, ¿verdad?, no le gusta lo que se le está exhortando a través de la palabra, entonces al no querer obedecerla, eso es rebelión contra la palabra de Dios. ¿Qué otro pecado directo contra Dios existe o hay? Murmurar contra Dios. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, fueron expertos en murmurar contra Dios. Dice Números 14:29, dice: todos los que se quejaron contra mí, los mayores de 20 años de edad, que quedaron registrados en el censo, morirán en el desierto. ¿Por qué dice esto, verdad? Porque cuando Dios les manda unos espías a explorar la tierra prometida, regresan 10 de los 12 espías. Usted conoce la historia, ¿verdad? Les dicen: la tierra es grande, la tierra es próspera, fluye leche y miel, pero está ocupada, y aparte de eso hay anaquitas, hay gigantes. Nosotros éramos como langostas a su lado, ¿verdad? Entonces el pueblo empieza: ay, no, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, mejor, ¿para qué nos trajeron aquí? Y se empiezan a murmurar contra Dios, o sea, cuestionando la voluntad de Dios. Entonces Dios se enoja, el Señor se enoja, ¿verdad? Y dice: ¿hasta cuándo van a seguir rebelándose en mi contra? Ya me tienen harto, ¿verdad? Pues ahora, por haber murmurado de mí, haber hablado de mí, haber dicho que yo los quería matar, ¿verdad? Y que sus hijos iban a ser botín de guerra de sus enemigos, ahora los únicos que van a entrar en la tierra prometida serán los de 20 años para abajo, los que ustedes dijeron que iban a ser esclavos. Entonces por eso el Señor los castiga por haber murmurado contra Él. Blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Es hablar mal de alguien, ¿verdad? Dice en Números 14:23, dice: sus voces se elevaron en gran protesta contra Moisés y Aarón. Dice: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso en el desierto, se quejaban, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto, verdad? Empezaron a hablar mal de Dios. Dios los quería meter a la tierra prometida, y ellos, en su cobardía, a lo mejor en su rebelión principalmente, empezaron a hablar mal de Dios. Empezaron a decir: Dios nos está llevando a una tierra prometida para que muramos ahí en la batalla, ¿verdad?
Y eso es blasfemar, eso es hablar mal de alguien. ¿Qué otro pecado directo hay contra Dios? La incredulidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por ejemplo, partes donde dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? O arrepiéntanse del pecado porque la paga del pecado es muerte, y nosotros no la creemos, aparte de ser rebelión, es incredulidad. O sea, no creemos que la palabra de Dios es por 100% veraz, por ejemplo. La Escritura, ¿cuántas clases de seres inteligentes y racionales dice la Escritura que existen en el universo, en la creación? ¿Cuántas clases? Dos. Los ángeles y los seres humanos. Pero hay gente, yo conozco gente, que dice, no, pero es que también hay extraterrestres, hay ovnis. Ah, sí. Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, solamente existen dos clases o dos tipos de seres racionales. Los ángeles, ¿sí?, seres racionales conscientes, que tienen raciocinio, ¿verdad?, voluntad. Los ángeles y los seres humanos, y nunca habla de los ovnis. ¿O sí habla de los ovnis la Biblia? ¿No? ¿De los Anunnaki o algo así? No, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Incredulidad, ¿verdad? Dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban ellos, nos sentábamos allí junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Por qué dice esto aquí? Porque Dios les había prometido que iban a entrar a una tierra prometida donde fluía la leche y miel, pero ellos decían, no, no es cierto. Allá en Egipto estábamos mejor, ¿verdad? Allá cuando andábamos en el mundo de borrachos y transando a medio mundo, estábamos mucho mejor económicamente. Y mira ahora cómo estamos. Tengo que sujetarme a mi sueldito. Ay, Dios mío. No es cierto que tú dices, Señor, que tú habías venido para que tuviera vida y la tuviera en abundancia. No es cierto, Señor. Y cuando Dios dice que te va a bendecir, que vas a tener vida y vida en plenitud, lo debemos de creer, lo debemos de aceptar. Debemos de aceptar que todo lo que dice la palabra de Dios es 100% cierto. ¿Ok? ¿Qué otro pecado directo contra Dios, aparte, verdad? Pero directamente contra Dios se puede cometer el adulterio. Dice, no cometerás adulterio. Cuando una persona adultera o fornica, ¿qué es el adulterio? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, estando casado. Y la fornicación son relaciones sexuales antes del matrimonio, son pecados. Y hay gente que aparte de pecar, aparte de eso son incrédulos, porque dicen, ay, no es cierto, no creo que sean pecados las relaciones íntimas antes del matrimonio, eso son cosas de mi abuelita. Ajá, sí, bueno. ¿Qué otro pecado directo hay contra Dios? La fornicación. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y más adelante dice, entrarán en el reino de Dios, ¿verdad? La fornicación, las relaciones íntimas antes del matrimonio, sin estar casado, son pecados. Dentro del pecado están bendecidas y permitidas por Dios, ¿verdad? ¿Qué otro pecado directo hay contra Dios? La prostitución. No vamos a ver la cita bíblica, pero esto lo dice en Deuteronomio 23, versos 17 al 18, y Levítico 19, 29. ¿Qué otro pecado qué otro pecado directo contra Dios? El incesto. Relaciones sexuales entre los hermanos, entre parientes muy cercanos. La zoofilia o bestialismo, relaciones íntimas con animales. La homosexualidad, aunque sí sabe que hay un movimiento que se le conoce como movimiento de la teología inclusiva o iglesias inclusivas. Las iglesias inclusivas en la actualidad se dicen cristianas, pero son aquellas en las cuales se acepta de tocho morocho, no importa tu orientación sexual. Tú puedes ser lésbico, gay, binario, LGTBQ, RSX, Y, Z. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Pero en las iglesias inclusivas no te condenan por tu orientación sexual. Tú puedes hacer lo que quieras. Y es más, en Brasil y en otros lugares hay pastores, parejas pastorales que son homosexuales. Son dos varones, o hay otros lugares donde hay dos mujeres, dos lesbianas,
que están pastoreando iglesias cristianas, entre comillas, inclusivas. Y hay un teólogo, hay un pseudoteólogo, ¿verdad? No me acuerdo ahorita cómo se llama este hombre, pero él escribió un libro que cuestiona la autoridad de la palabra de Dios con respecto a la homosexualidad. Dice, no, lo que pasa es que lo que dice aquí Levítico 18:22 dice, no tendrá relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Este hombre se atreve a decir, se llama Tom Hanks, no el artista, es otro Tom Hanks. Tom Hanks, otro un pseudoteólogo, ¿verdad? Que dice, es que esa orden era solamente para los sacerdotes. No es cierto, te pones a leer bien ese capítulo y en el principio dice, dile al pueblo de Israel que estas son mis órdenes para ellos. Y entre esas cosas les ordena no tendrá relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Obviamente también, ¿verdad? Con el lesbianismo, como dicen Romanos, dice que las mujeres cambiaron el uso de las relaciones sexuales de forma antinatural. ¿Qué otro pecado, verdad? Otro ejemplo de pecado cometido contra Dios es el comer sangre. En Levítico 19:26 dice que está prohibido comer carne con su sangre, que la sangre hay que derramarla, porque en la sangre está la vida. También lo dice en Hechos 15:29. ¿No está eso? Sí, ahí está en la otra, ¿no? No, regrésalo entonces. No, lo que pasa es que si te ha brincado por el mouse, acuérdate que está fallando. Prostitución, homosexualidad, bueno. Dice, bueno, aquí, ¿qué otro pecado? A lo mejor no aparece ahí, ¿verdad? La siguiente dice, practicar la adivinación, practicar la magia. ¿Dentro del cristianismo se practicará la magia? ¿Del mundo evangélico? Se supone que no. Pero yo he visto, no sé si ha visto que hay movimientos, por ejemplo, el apostólico profético, donde hacen pactos con sal, ¿verdad? En el altar, ¿verdad? Y trae tu dinero y trae la ropa de tu esposo, ¿verdad? Los chones de tu esposo infiel, y vamos a echarle sal, porque la sal es proféticamente purifica y lo vamos a sellar en el nombre de Jesús. Y ahí se ponen a danzar encima de esto. Eso es magia. Eso es magia, son rituales de magia. Y hay otra cosa de magia que se practica dentro del mundo evangélico, que son los conjuros de magia. ¿Sí saben qué es un conjuro? Un juego de palabras, una frase, ¿verdad? Abracadabra, por ejemplo, patas de cabra, que te quedes chueco. Allá ¿con quién? Con tu abuelabra. Eso es un conjuro de magia. Pero en el cristianismo, en el mundo evangélico, se maneja algo que se le conoce como decretos cristianos, que procede de los decretos de metafísica. Y un conjuro es un juego de palabras que tú declaras, profesas, ¿verdad? Diciendo un conjuro, por ejemplo, que los ángeles me ayuden para que mi marido se quede pelón, ¿verdad? Bueno, sin maldición se va a quedar pelón, ¿verdad? A mí no me maldijeron ni me... o que mi esposo, ¿verdad?, no se vaya con otra mujer, ¿verdad? Es un conjuro. En la metafísica griega, gnóstica griega, hay algo que se le conoce como decretos de metafísica. Yo declaro que yo soy luz, yo declaro que yo soy vida, yo declaro que yo soy armonía, ¿verdad? Y esa metafísica cristianizada, los decretos no es otra cosa más que conjuros de magia, de hechicería. Esa metafísica, esos decretos de metafísica se metieron en el mundo evangélico a través de algo que se le conoce como la confesión positiva, o decretos cristianizados o cristianos, ¿no? Donde dicen, yo declaro que la ventana de los cielos es abierta para nosotros. Yo declaro que yo y mi casa seremos para Cristo, ¿verdad? Yo declaro que bendita será mi arteza de amasar y bendito será el fruto de mi vientre. Entonces, los famosos decretos, o declarar y decretar, son decretos metafísicos que a su vez son conjuros de magia o de hechicería. Eso está mal. Practicar la adivinación, ¿verdad? Dice en Deuteronomio, dice, no consultarás ni al agorero, ni al adivino, ni al hechicero, ni al nigromante, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa está prohibido y es un pecado directo para Dios y que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Hacerse tatuajes. Está bien que la gente que está allá afuera en el mundo no sabe y conoce la palabra de Dios, y muchas veces se hacen tatuajes. Y yo conozco inclusive líderes cristianos que ahora son grandemente usados por Dios, que están tatuados, ¿verdad? Lo único que no tienen tatuado es esto, ¿verdad?
Pero lo demás también tatuados ya se arrepintieron y no tienen suficiente dinero para hacerse con láser, quitárselo, ¿verdad? Y ahí andan sirviendo al Señor. Pero tristemente, no sé si usted sabrá de algo así o a lo mejor no me va a dejar mentir, tristemente hay mucha gente que se dice cristiana, que conoce esta escritura y se andan tatuando. Hágame usted el favor. Yo conozco gente. ¿Qué otra cosa es un pecado directo contra Dios? Practicar la nigromancia. ¿Qué es practicar la nigromancia? Es consultar a los muertos. Eso lo dice en Levítico 19:31. Unirse en yugo desigual, ¿verdad? Con una persona que no es cristiana, que no es salva, que no tiene tu misma naturaleza espiritual. Eso lo dice en 2 Corintios 6:14 y en Deuteronomio 7, verso 2 al 4. ¿Qué otro pecado directo hay contra Dios? Cuando le prometes algo y no cumples las promesas que le hiciste, ¿verdad? No cumplir las promesas o tus votos hechos a Dios. Y Dios dice claramente ahí en esa porción bíblica de Deuteronomio 23:21, dice que cuando le hagas un voto, le hagas una promesa, se la debes de cumplir al pie de la letra. Aguas, porque a principio de año tuvimos un culto en este lugar, y no sé si los hermanos que nos están viendo y nos han venido siguiendo, tuvimos un culto de consagración, ¿se acuerdan? De renovación de nuestros votos y de consagración, y yo no sé qué le habrá usted prometido, ¿verdad? O qué le habremos prometido, pero lo que le prometimos, de preferencia lo hubiéramos anotado ahí en el teléfono para tenerlo bien presente, ¿verdad? Que no se nos olvide, porque dice en Eclesiastés capítulo 5, dice, cuando hagas un voto al Señor, no tardes en cumplirlo, porque el Señor no se complace en los insensatos que prometen a la ligera y luego no cumplen. Y dice, no sea que por esto se irrite el Señor y eche abajo toda tu obra, todo tu trabajo. Como es un pecado y no cumplir las promesas hechas a Dios, entonces ¿qué habrá? Consecuencias. ¿Qué otro pecado directo hay contra Dios? Aunque la gente diga que no, ¿verdad? Pero el otro pecado contra el Señor y contra Dios es no congregarse. Hay gente que dice, bueno, pues es que ya chole, llevo 30 años congregándome, me voy a aventar un año sabático, ¿verdad? Sí, pero Dios en su palabra, en la autoridad de su palabra y su autoridad a través de su palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Obviamente te enfermas, te sale un caso fortuito, por de malas, bueno, no por de malas o por de buenas te llega un familiar de fuera, ¿verdad? A la hora que vas a salir para el culto, pues de modo que lo dejes afuera, ¿verdad? Que tienes que quedar a instalarlo, es un caso fortuito. Pero no como sucede y ha sucedido en la actualidad en el mundo cristiano, que mucha gente dice, no, pues nos congregamos por Facebook Live, ¿verdad? Ahí nos congregamos, ¿verdad? En Walmart comiéndonos unos taquitos allá afuera de Walmart o de Soriana, ¿verdad? Una pizza ahí en César, en Líder César, ¿no? En Soriana. Ahí nos congregamos con el pastor comiéndonos la pizza y viendo la prédica, ¿verdad? No, Dios dice en su palabra que su pueblo se tiene que reunir para adorarlo en un lugar. ¿Qué otro pecado directo hay contra Dios? Otro pecado es rebelarse contra la autoridad divina de Jesús. Cuando la gente se le dice que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y que Dios lo estableció, Dios el Padre lo estableció como el Señor de todo lo que existe en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y la gente dice, me vale, para mí es Chuchito, es mi guays, y si quiero creo en él y si no, lo mando a que me volee los zapatos. Así como no sabe lo que estás diciendo. Ojalá Dios te dé oportunidad de arrepentirte de ese pecado. Cuando yo me convertí, cómo hice chistes de Jesús, antes de convertirme, chistes de Jesús, cómo blasfemé de Jesús, y después chillando ahí en el altar estaba yo, Señor, perdóname por decir mis babosadas. ¿Te acuerdas del chiste del madero, Señor? Un chiste que no me atrevo a repetir, no es grosero, pero no me atrevo a repetir ahorita porque pues es una blasfemia contra el Señor, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué otro pecado directo hay contra Dios? Rebelarse contra las autoridades eclesiásticas, o sea, de las iglesias cristianas, obviamente, ¿verdad? Porque hace tiempo me encontré a alguien que dijo, es que el Papa es una autoridad y hay que respetarlo como autoridad. Ajá, sí, lo respetarás tú porque yo no soy católico. Yo soy cristiano. En aquel entonces yo dije, yo lo único que respeto es a mi pastor y a los líderes de la iglesia. Y párale de contar. Rebelarse contra las autoridades eclesiásticas y públicas.
Dice ahí en Romanos 13, un versículo conocido, ¿verdad? Romanos 13, versículo 1 y 2, dice que todas las autoridades públicas, ¿verdad?, fueron creadas por Dios, ¿verdad? Y que el que se revela a las autoridades, ¿a quién se está revelando? A Dios. ¿Los papás serán una autoridad en la casa? Sí. Cuando eres niño estás obligado a obedecerlo. Ya cuando creces, la cosa cambia, ¿verdad? Ya te casaste, bueno, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, pero ya no tienes que estar sujeto a ellos, porque ya estás casado, ya eres harina de otro costal. Y dice en Deuteronomio ahí 17:12 precisamente dice, menciona aquí un caso, ¿verdad?, donde dice que si dos van ante un juicio, ¿verdad?, a juicio, y si el sacerdote dice, ¿sabes qué? Se debe de hacer esto, y uno de ellos se opone, una disputa entre dos personas, dice entonces el rebelde por soberbio tendrá que morir. ¿Qué otro pecado hay contra Dios directo? Dar falsas profecías. Tanto las falsas profecías que son muy comunes en el mundo evangélico en la actualidad, ¿verdad? Hay iglesias donde cada domingo llega un profeta inspirado por Dios, ¿verdad? Y es que el Señor me dijo, y el Señor dice, y el Señor esto, y el Señor el otro, ¿verdad? Y aquí y allá. En alguna ocasión recuerdo que aquí en Córdoba estuvo una iglesia donde está el sindicato, ¿de qué sindicato es? Bueno, en la avenida 2, entre calle 1 y 2, hay una taquería, atrás de la iglesia, de la escuela Francisco Madero. Ahí hace mucho tiempo estuvo una iglesia. Y me contaba un hermano, hace mucho tiempo, hace muchos años, que un día, en un día de oración, ¿verdad?, en la mañana, matutina, oración matutina, estaban todos orando, y orando hasta en lenguas, y de momento se para una mujer, ¿verdad?, y se para y escribe en la pizarra, dice, el Señor dice esto, dando una supuesta dirección. Al ratito se para otro hermano, se fue a sentar la hermana, lo borre, dice, no es cierto, el Señor dice esto. Se pararon como 4 hermanos a borrar, ¿verdad?, y decir, no, que lo que Dios estaba diciendo a través de esa persona estaba mal. Eso es falsa profecía, como se acostumbra hoy en muchas iglesias, ¿verdad? Me acuerdo que hace mucho tiempo a mi esposa le dijeron, ¿verdad?, vino un supuesto profeta y le dijo, en tu futuro veo prosperidad, bendición, veo esto, ¿verdad? Cosas que nunca se cumplieron. ¿Por qué? Porque es falsa profecía, es un pecado. Sí, le dijo que iba a tener un coche último modelo, que iba a tener esto, que iba a tener el otro, en tu futuro. Lo clásico, ¿verdad? Lo clásico, que en muchos lugares se da. Por eso es que en esta iglesia sí creemos en la profecía. Sí creemos que Dios todavía están vigentes los 5 ministerios para la iglesia apostólico, que son los misioneros en la actualidad. Evangelistas, profetas, pastores y maestros, sí lo hay, pero te das cuenta primero que nada cuando es verdaderamente de Dios por la calidad espiritual de la persona, y porque lo que está diciendo aprendes a discernir cuando está diciendo la verdad o cuando no está diciendo, ¿verdad?, cuando no es inspirado por Dios, ¿verdad? Y las falsas profecías también tienen que ver con las falsas doctrinas, ¿sí? Una falsa doctrina es una falsa profecía, y la Biblia dice que las falsas doctrinas son de inspiración diabólica. Por eso en esta iglesia tenemos mucho cuidado con las enseñanzas que damos en este lugar, porque hacerle al falso profeta, ¿verdad?, la Biblia dice ahí en Deuteronomio 13, versículo 1 al 11, que al falso profeta había que darle cuello, había que matarlo. En la actualidad, bueno, sí, obviamente sí, en el mundo, ¿verdad?, hay muchas falsas profecías, ¿verdad?, de los católicos, de los testigos de Jehová, del Ellen G. White, de los adventistas, de los mormones, pero también dentro del mundo evangélico hay un buen número de falsas doctrinas. Y también ese es un pecado contra Dios, porque prácticamente estás diciendo que lo que dice la Biblia no es lo que Dios dijo. Eso es una blasfemia. ¿Qué otro pecado directo hay contra Dios? Ser perezoso, ser necio, malas palabras y groserías. Hay gente que dice, ay, pues hermanos, somos cristianos jarochos de Alvarado, ¿verdad?, y aquí en Jarochilandia hablamos así.
Ya no lo decimos con mala intención porque ya el Señor purificó nuestras palabras, las palabras que salen de nuestro corazón hacia la boca, y ahí se avientan 2 que 3 cositas obscenas y pecados ocultos en el corazón. Vámonos a lo siguiente. Pecados contra el hombre, y vamos rápido. Dice, los pecados contra el prójimo también son, aparte de ser pecados, traición contra Dios. Números capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Todo pecado contra el prójimo, aparte de ser una ofensa contra el ser humano, Dios dice en su palabra que es una traición contra Dios. ¿Sí? Razón por la cual el ser humano no solamente es culpable ante su prójimo, sino también es culpable ante Dios. Pecados, algunos ejemplos, ¿verdad? Porque hay muchos en las Sagradas Escrituras y por eso hay que leerla, ¿verdad? Por ejemplo, defraudar al prójimo. La Biblia dice: no tendrás 2 pesas diferentes en tu bolsa. Balanzas justas, pesas justas. O sea, en pocas palabras, aparte de estar hablando de lo comercial, también aquí está hablando de tener una vida de integridad, de rectitud. No seas un dulce con chanita, ¿verdad? Que ya le viste el interés, que te va a regalar la mesa de cedro que tanto quieres, ¿verdad? Y con chatita, ¿verdad? Que no te va a dar pero ni 1 kilo de frijol, ¿verdad? Ahí luego la atiendo, luego oro por usted. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo está usted? Bendecida sea usted. Por ejemplo, llevar una vida de integridad y rectitud con todo el mundo. Mentirle al prójimo es pecado contra el hombre. ¿Sí? Como lo que me dijo la hermana Cristiana, que yo le estaba mintiendo Sí. con su gato. Sí. Bueno, no, es que no, ahí no le estabas mintiendo, no, mentirle al prójimo. Si le hubieras mentido al prójimo con respecto a su gato, se hubiera sido pecado. Es que es parecido, pero no es lo mismo. Extraviar al prójimo, dice la palabra, dice: no extraviarás al ciego en su camino. Cuando uno engaña a otra persona, eso es un pecado. Cuando tú le enseñas una herejía a una persona y lo extravías en su camino, es pecado. Cuando el catolicismo dice que la gente se salva porque María intercede ante Dios y es la única intercesora, esa es una mentira. Las cartas a Timoteo dice que el único intermediario, intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Sí? No extraviar al prójimo, por ejemplo, es decir, y escuche, esto a lo mejor parece muy... En el DF tienen la mala maña y la mala costumbre que le preguntas a alguien por una dirección, y si es para allá, sabiendo, lo mandas para allá. Lo mejor es decirle: la verdad no sé, señor. O no hacerlo, ¿verdad? ¿Qué otro pecado contra el ser humano, ¿verdad? Contra el prójimo es violar a alguien. El incesto, y que ya lo mencionamos, también es pecado contra otro ser humano. Robarle a alguien. ¿Robarse un lapicero será pecado? ¿Un chicle? Alguien dijo: no es la obra, o sea, no es la cantidad, sino es la obra, es el acto. Me acuerdo que antes, hace algún tiempo, cuando recién me convertí y empecé a trabajar en un lugar, me acuerdo que alguien habló esto acerca de robar, ¿verdad? Dio una enseñanza sobre robar y dijo: mira, inclusive cuando tú sales a trabajar y tu patrón te paga por trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, si te haces guaje en el inter del día, le estás robando a tu patrón. Y yo me quedé así: ¿cómo? ¿No puedo ir a volar camisa por ahí? O sea, a pasear por ahí. Y dije: caray. Entonces agarrar un lapicero o un sacapuntas de mi trabajo es robo. ¿Sí? Y dije: no, está mal. Maldecir a alguien es pecado, ¿verdad? Dice la Biblia: bendigan y no maldigan. El homicidio. ¿Cuántas clases de homicidio hay? De acuerdo a las Escrituras, principalmente hay 2, ¿verdad? Cuando asesinas a alguien físicamente o cuando hablas mal de él, ¿verdad? Porque también el Señor Jesucristo compara la murmuración, los chismes,
calumniar a alguien con el homicidio, con el asesinato o el odio, ¿verdad? ¿Qué otro pecado existe? Explotar al prójimo, ¿verdad? Explotar al prójimo, que va de la mano con transarlo, ¿verdad? Aquí explotar tiene que ver con, por ejemplo, le dices, el trabajo que está haciendo el albañil, ¿verdad? Vale como 2,000 pesos, pero yo le voy a pagar 850 si quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Está mal, porque la Biblia dice balanzas justas, pesas justas. O sea, sé justo, no seas sinvergüenza, no seas abusivo. ¿Qué otro pecado contra el ser humano hay también? Que también son contra Dios, ¿verdad? Es pervertir la justicia. Dice, por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad, debes de ser justo. Si en la casa, ¿verdad?, uno de tus hijos hizo algo, arréglale parejos a todos. Nada, no, porque a veces tu hijo, al que no es tu preferido, ¿verdad?, tu preferiti, le das bonito, ¿verdad? Y al que es tu preferido dices, te voy a reprender. Ay, no llores, mijo, no llores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Es una bobada, pero eso es injusticia, ¿verdad? Por ninguna razón tuerzas la justicia. O sea, hay que ser justo y recto con todo mundo. ¿Qué otro pecado es? Calumniar, hablar mal de alguien, ¿verdad? Inventar algo en contra de una persona para dañar su integridad, ¿verdad? Aunque digan, es que ¿cómo se llama ahora lo que? Había una figura jurídica que ya está en desuso, que era cuando te inventaban un chisme, ¿cómo se llama? Que mucha gente difamación de honor. Hace tiempo había una figura jurídica aquí en nuestro país, en nuestro estado, que es la famosa difamación de honor, y iban a los juzgados es que difamó mi honor, ¿verdad? Dijo que me olían los pies, que me huelen las patrullas, ¿verdad? Y eso me está difamando, ¿verdad? Porque no es cierto. Yo me baño cada mes, nada. Entonces, eso es calumniar, ¿verdad? Y delante de la ley humana ya no es pecado difamar a alguien, calumniar a alguien, pero Dios dice en su palabra que sí es un pecado, que está mal, no debemos de andar hablando mal de una persona. ¿Qué otro pecado, verdad? Es ser vengativo. Dice Levítico 19:18, dice, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. No debemos de guardarle rencor a nadie. ¿O sí debemos de guardarle rencor a alguien? ¿No? Dios dice no. Ser vengativo, ser rencoroso, ¿verdad? Es pecado contra el hombre. ¿Qué otro pecado? Secuestrar, el favoritismo, ¿verdad? Que pasa en muchas iglesias. El hermano rico, pásenmelo aquí, ¿verdad? Porque siento la unción de los billetes verdes, ¿no? De los billetes azules de 500, me siento su unción, ¿verdad? Y el hermano pobrecito que llega con sus guarachitos, ese mándemelo allá y que se quede parado, ¿verdad? Para que no se vaya a dormir, que se le quiten los onzos. Aceptar soborno. Cuando yo trabajé en el municipio, había un compañero de trabajo, que espero que no vea el video, ¿verdad? Pero había un compañero de trabajo que era cristiano, pero le encantaban los sobornos. Le encantaba que, como se dice vulgarmente acá en México, que le untaran la mano con un billetito, con una Sor Juanita, ¿verdad? Que Sor Juanita nos ilumine, decía. Le encantaba aceptar sobornos. No pagar, ¿qué otro pecado, verdad, contra el prójimo? Es no pagar los sueldos a tiempo. Cuando una persona tiene un empleado, un trabajador, etcétera, etcétera, dice la Biblia, no retengas el salario del jornalero para el día siguiente. Págale, porque a lo mejor es lo único que tiene. Págale ese día, no seas agarrado. ¿Qué otro pecado contra el prójimo? No ayudar al prójimo. La Biblia enseña que cuando ves a alguien en necesidad, debes de apoyarlo, ¿sí? Lo mismo enseña Jesús, claro, porque el Señor, basándose en la palabra de Dios, ¿verdad? No practicar la usura. ¿Qué es la usura? Ser prestamista, o sea, puedes prestar dinero, pero no debes de prestar con interés. Y hasta eso, ojo, les doy un consejo. Si usted puede prestarle algo a alguien y sabe que a lo mejor esa persona no se lo pueda devolver, y usted está dispuesto a prestárselo, sabiendo el riesgo, présteselo. Si se lo devuelve, ya está usted sabido, ¿verdad? Si se lo devuelve bien, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Porque ya está usted sabido. Pero si usted sabe que va a necesitar ese dinero y que aquella persona probablemente no se la vaya a devolver, mejor no se lo preste, no se meta en problemas. Sea sabio, sea prudente, ¿verdad? Yo conozco a un pastor
Del diezmo, ¿no? A rédito. Ah, Pero bien. más que como es un poquito necio, no me atrevo a contradecirlo, ¿no? Pero yo sé que es pecado. Está mal, o sea, sobre todo porque dice la Biblia, dice, con tu hermano no prestes intereses. De hecho dice la Biblia que no se debe de prestar el dinero a usura, ¿verdad? Pero más con la familia de Dios. Y yo siempre digo, mire, si usted está dispuesto a que a lo mejor, porque la persona está en una mala situación económica y está dispuesto a que el dinero que le preste no se lo pueda devolver, adelante. Y si ese poquito dinero que tiene, si usted es adinerado, ¿verdad? Entonces apoye al necesitado, ¿verdad? Sea generoso, porque eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Pero si usted no es próspero económicamente hablando, y dice, es que si le presto este dinero después me voy a ver forzado, me voy a quedar sin esto, como por ejemplo cuentan de un caso de una persona que tenía que meter a uno de sus hijos a la universidad, y un familiar le pide dinero prestado, ¿verdad? Y después aquel ya no le podía pagar, le fue pagando a picotazos y luego ni pudo meter a su hijo a la escuela, ¿verdad? Y después estaba, ¿para qué le presté el dinero? La Biblia dice, no seas, dice, el simple, el ingenuo ve el peligro, va y se mete, dice eso, dice el proverbio, dice, el avisado, el inteligente ve el peligro, ve el riesgo y le corta la vuelta. ¿Queda claro? Siguiente pecado, ¿verdad? Contra el hombre, la rebelión contra los padres. ¿Es pecado ser rebelde contra los padres? Sí. Otro pecado, y con esto termina, hay muchos, ¿verdad? Pero el otro es no respetar a los ancianos, tanto a los ancianos de edad como a los ancianos en la fe. No sé si se ha dado cuenta, pero últimamente los jovencitos en la actualidad son muy irrespetuosos, irreverentes con los ancianos, no los respetan. Y la Biblia enseña, y la cultura y las tradiciones enseñan que en todas las culturas siempre había un respeto muy grande hacia los ancianos. ¿Por qué? Porque gracias a los ancianos, nosotros, ¿verdad? Las nuevas generaciones pueden disfrutar de paz, de prosperidad, de bendición, etcétera, etcétera, gracias al sacrificio de los ancianos. Pero en la actualidad a veces los jóvenes, o a veces la gente adulta, somos muy respetuosos contra los ancianos. Cuando yo leí esta porción bíblica de Deuteronomio 19, verso 32, yo era bien irrespetuoso con los ancianos, pero cuando leí esto dije, desde ese entonces, cuando me encuentro a un anciano, trato de ser reverente con esa persona. Anciano de edad, o sea, hablando físicamente, y anciano en la fe, porque a veces hay gente que no son pastores, pero tienen mucho tiempo de ser cristianos. Y usted no sabe si gracias a ese cristiano, ¿verdad?, le predicó a otro cristiano, y ese cristiano le predicó a usted. Y ahora gracias a la obra de Dios a través de ese anciano en la fe, yo soy salvo, usted es salvo. Y Dios dice, respeta a los ancianos. Cuando lleguen a algún lugar, levántate delante de ellos y reverencialos. Hay que ser respetuoso con la gente de edad, tanto físicamente como espiritualmente. Y bueno, como esto hay muchos otros pecados, ¿verdad? Ahora quiero hablar brevemente acerca del pecado de muerte y no de muerte. ¿Alguien tiene una idea qué es el pecado de muerte y pecado no de muerte? ¿Algún pecado de muerte? Idolatría. ¿Qué más? No creer en el Espíritu Santo. No creer en el Espíritu Santo. Okay. Incredulidad. Bueno. Juan primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice, si alguno de ustedes ve a un hermano en Cristo, ve que un hermano en Cristo comete pecado que no lleva a la muerte, debe de orar por él y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se oren por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. En el mundo cristiano se dice que principalmente los pecados de muerte, y escuche esto, lo predican inclusive directores de instituto bíblico. Dicen que los pecados de muerte son la blasfemia contra el Espíritu Santo, la apostasía contra Jesús y quizás alguna otra cosa, ¿verdad? Y le meten. Pero de acuerdo a la Biblia, al Antiguo Testamento, Juan está haciendo referencia a la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés había pecados que ameritaban la muerte y que ni con un sacrificio se podían expiar, y había pecado que no ameritaba la muerte. Ese era el pecado no de muerte.
¿Cuáles eran los pecados de muerte? Ya acabamos de ver algunos, ¿verdad? Por ejemplo, la hechicería, rebelarse contra la autoridad, practicar la nigromancia, practicar la magia, comer sangre, ¿verdad? La homosexualidad, la prostitución, etcétera, etcétera, la idolatría, eran pecados que ameritaban la muerte y no había remisión alguna a través de un sacrificio. Infaliblemente tenían que morir el pecador, el ofensor. Y pecados que no ameritaban la muerte, como por ejemplo calumniar a alguien, traspasar el lindero de alguien, robarle a alguien, ¿verdad? El favoritismo, el soborno, ¿verdad? No ayudar al prójimo, practicar la usura, eran pecados que no meritaban la muerte. Por ejemplo, tocar un cadáver, de acuerdo a la ley de Moisés, tocar un cadáver, la gente se volvía ceremonialmente impura cuando estaban bajo la ley de Moisés, ¿verdad? La rebelión contra los padres era pecado de muerte, ¿verdad? Y hay muchos pecados en Levítico, en Deuteronomio, muchos mandamientos que cuando los transgredías no ameritaban la muerte, pero claramente dice, por ejemplo, el que practique la prostitución, la idolatría, la magia, la falsa profecía, deben de morir. Esos son los pecados de muerte. Y cuando dice, si alguno hace esto y peca contra el Señor y se da cuenta que ha pecado, que agarre un sacrificio y lo lleve al templo. Esos son los pecados no de muerte o que no ameritan la muerte. Esa es la diferencia entre el pecado de muerte y no de muerte. Y hay que tener cuidado con esto, porque a veces en internet nos vamos a encontrar inclusive páginas de Instituto Bíblico que mencionan que el pecado de muerte es solamente la apostasía contra Jesús y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a veces le meten una o dos cosas, pero la Biblia no se refiere a eso. Juan está haciendo referencia a lo que enseña la ley ¿de quién? De Moisés. ¿Y los pecados de muerte están vigentes hasta el día de hoy? Sí. A lo mejor en la actualidad Dios no demanda la muerte del pecador por pecado de muerte, pero sí hay una muerte espiritual. Hay una muerte espiritual, hay una separación espiritual de parte de Dios, ¿verdad? Y si el pecador no se arrepiente en tiempo y forma de ese pecado, por ejemplo, adulteró y no se arrepintió, o anda en la homosexualidad siendo creyente o no creyente, ¿verdad? Y no se arrepintió, infaliblemente, cuando muera, sin arrepentimiento por esos pecados, va a ir a la perdición eterna. Y dice aquí Juan, si alguien comete un error, un pecado que no amerita de muerte, por ejemplo, decir un chisme, una mentira de un hermano, ¿verdad? Que debe de arrepentirse, ¿verdad? Pero, Señor, perdónale su pecado, corrígelo a lo mejor, pero perdónale su pecado. Por esos pecados Dios sí le va a continuar, va a seguir teniendo comunión con esa persona, ¿queda claro? Ahora, ¿qué debemos de hacer con los pecados? ¿Qué se debe de hacer con los pecados? Borrón y cuenta nueva. O como dice la canción, como no me acuerdo qué, no pasó, ¿verdad? ¿Cómo dice esa canción? ¿De quién es? De Thalía, ¿eh? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ayúdenme. ¿Cómo no pasó? ¿Cómo no pasó? No me acuerdo. Entonces, si no me acuerdo lo que pasó, pues entonces no pasó, ¿verdad? Bueno, Hechos capítulo 3, verso 19, en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Vamos a estar hablando un poquito del arrepentimiento, lo vamos a ver si Dios lo permite dentro de 8 días, ¿verdad? Cada falta cometida cada pecado cometido contra Dios o contra el ser humano, siempre estarán presentes delante de Dios, ¿verdad? Y solamente hasta que haya arrepentimiento los pecados serán borrados. Pero si no hay arrepentimiento estarán presentes delante de Dios. En las religiones como el catolicismo a veces se piensa que Dios pone en una balanza tus buenas obras y tus malas obras. Y si eres más buena onda que mala onda, entonces por default automáticamente eres exonerado de tus faltas. Cuando la gente viene del catolicismo y viene del cristianismo y tiene esta mala enseñanza y no se le corrige esa mala enseñanza, piensa lo mismo. Ay, es que yo soy el pastor, yo soy el líder de alabanza, yo soy el que predica, yo soy el que hace la sede, yo soy el que evangeliza. Qué bueno, ¿verdad? Yo ayudo, yo aquí, yo allá, pero tiene hábitos pecaminosos. Es grosero, es murmurador,
es negligente, es perezoso, es manipulador, controlador, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, como yo soy el ainanita de Dios, entonces lo más seguro es que Dios ya me perdonó, y eso no es así. ¿Sí? Eso no es así. Hechos capítulo 17, verso 30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, refiriéndose al pecado. Pero ahora Él manda que todo el mundo, escuche, y esto para los hermanos que nos están viendo y a lo mejor alguien que vea esta enseñanza, que no es creyente de Jesucristo, no cree en Dios, o cree en Dios pero no se ha rendido, dice, pero ahora Él, hablando de Dios, manda que todo el mundo, o sea que toda la gente, en todas partes, se arrepienta de ¿qué? De sus pecados y vuelvan a Dios. Dios manda un arrepentimiento total por cada pecado. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Siguiente. El significado más básico de arrepentimiento tiene que ver con alejarse del pecado, aborrecerlo y rechazarlo fuertemente, apartarse de los pecados, de los malos actos de los cuales estamos hablando en este día. Nehemías capítulo 1, verso 8 y 9 dice lo siguiente: recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven, ahí es la palabra hebrea shub, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los traeré, los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Escuchen, vamos a la siguiente. La palabra, en el hebreo, la palabra arrepentimiento como tal nunca la va a encontrar. Pero la palabra, por ejemplo, palabras como shub o shubá, que significa también volverse. Shub habla acerca de volver o alejarse, no tanto con la idea de volver al punto de partida, sino con la intención de retirarse de algo, arrepentirse, cesar, decrecer, retirar, retroceder, o sea, apartarte de un mal acto que estás haciendo. Si estás robando, te apartas de robar. Si estás viendo pornografía, por ejemplo, te apartas de ver pornografía. Si estás siendo chismoso, murmurador, te apartas de ser chismoso, murmurador. Si estás siendo rencoroso, por ejemplo, te apartas del rencor y empiezas a vivir con amor. Si estás, ¿qué más? ¿Qué otro pecado? A ver, dígame. Ya me cansé. ¿Qué otro pecado? ¿Qué otro pecado? Lujuria. La lujuria. Si alguien está procediendo con lujuria contra el sexo opuesto, o a lo mejor le gusta el mismo sexo, ¿verdad? Que está más canijo. Apártate de ese mal hábito pecaminoso en tu corazón, ¿verdad? Eso significa shub, volver, apartarse, alejarse, ¿verdad? Y como decía yo en el hebreo, no hay una palabra específicamente para que se traduzca como arrepentimiento, pero da la idea de apartarse de los malos actos, los malos caminos y volver a Dios para obedecerlo y andar plenamente en todos sus caminos. ¿Sí? Y precisamente, escuche, el arrepentimiento precisamente tiene que ver con el pensar y el deseo de Dios. La palabra shub, que es volver, Dios desea que nos volvamos de lo que estamos haciendo, nos alejemos y nos volvamos, nos abracemos a Él para seguirlo y obedecerlo constantemente en cada uno de sus mandamientos y enseñanzas. El arrepentimiento es un aspecto fundamental de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana, ¿verdad? De la palabra de Dios, y sin el cual no puede haber perdón, salvación y vida eterna. Sin arrepentimiento verdadero y genuino no puede haber perdón, salvación y vida eterna. Escuche, el arrepentimiento muchas veces se enseña en la iglesia que es cambiar de un modo de pensar, porque dicen, es que arrepentimiento en el hebreo es la palabra metanoía o metanoeo, que significa cambio de modo de pensar. Ajá. Y la gente dice, bueno, andar de mujeriego o de adúltero es pecado. Bueno, ya lo entendí, ya sé que es pecado, ¿verdad? Pero muchas veces no se apartan del mal acto. Dice, bueno, ya no ando con mujeres, sí, pero andas codiciando a la vecina, ¿verdad? Hasta sales a espiarla ahí en la mañana cuando sale a barrer, ¿verdad? Estás ahí de baboso, deseándola, ¿verdad? O al vecino también, ¿verdad? O al compañerito. No es cierto, no te la tiré a ti. Pero sí te la tiré. No, es cierto.
Sin arrepentimiento verdadero, sin volver a Dios, sin alejarse, es imposible, escuche, que haya perdón, salvación y vida eterna ni nuevo nacimiento, como vimos en hace 15 días o 3 semanas, ¿verdad? Marcos capítulo 1, verso 4 dice lo siguiente, hablando de Juan el Bautista, dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión. ¿Qué remisión? Para quitar los pecados, ¿verdad? Para perdonar los pecados, dice, para remisión de pecados. Luego tenemos, la remisión de pecado es la condonación o extinción de la deuda con Dios cuando hay un arrepentimiento verdadero. Saqueo, ¿se acuerda de Saqueo? ¿Alguien se acuerda de Saqueo? Sí, amén. ¿La que sí? Saqueo, ese chaparrito, ¿verdad? Chaparrito que salió corriendo, ¿verdad? Ese es un modelo perfecto de arrepentimiento, un ejemplo verdadero de arrepentimiento. Saqueo dice que corrió para ver a Jesús porque era chaparrito, ¿verdad? A todos, era como el chiste, ¿verdad? Pero no voy a contar ese chiste porque ya me acordé que es un chiste malo. Chiste malo. Dice Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Cuando Jesús llegó a Jericó, comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, o jefe de los publicanos, ¿verdad? Eran recaudadores de impuestos. Trabajaba para Hacienda, eran unos raterazos. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Quería ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura, era chaparrito. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar, ¿verdad? Se apresuró a bajar muy contento. A ver, espérate, ya me perdí. A bajar muy contento. Y recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador, ¿verdad? ¿Sí sabe usted por qué odiaban tanto a los publicanos? ¿Quién lo sabe aquí? ¿Tú lo sabes, Daniel? Allá atrás. ¿Todos saben por qué odiaban a los publicanos, a los recaudadores? Bueno, cuando Roma conquista a Palestina, donde estaba Israel, cada imperio establecía impuestos a las provincias conquistadas. Y para cobrar esos impuestos establecía gente que se les conocía como publicanos, que eran recaudadores o cobradores de impuestos. Y había muchos judíos que se alquilaban a Roma, ¿verdad? Se hacían empleados de Roma como cobradores de impuestos o publicanos. Y aparte de que ya era una ofensa para la nación de Israel ser sirviente de Roma para cobrar impuestos, muchos de estos publicanos abusaban. Si cobraban, por ejemplo, una moneda, un dracma, ellos cobraban 2 y hasta 3. Oye, pero si nada más es un dracma, ¿me tienes que pagar 3 o tus chinitos no entran a la ciudad? Me tienes que pagar 2 o 3 monedas porque si no, no puedes salir a vender tus túnicas que hiciste, ¿verdad? Y abusaban del puesto. Y Saqueo era el jefe, era rata de los ratas, ¿verdad? Estaba en esa ciudad, en la cúspide de los rateros, ¿verdad? Pues para ser el jefe, pues tenía que ser bueno para transar, ¿verdad? Él aplicaba lo que dice Proverbios 58, el que no tranza no avanza, ¿verdad? No, es cierto, no existe eso. Dice, al ver esto todos empezaron a murmurar: ha oído hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo, cuando llega Jesús y empieza a predicar, empieza a enseñar, después del mensaje y la prédica que el Señor ha de haber dado ahí, Saqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y contesta Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay 4 cosas muy importantes en la vida de Saqueo. Saqueo era un hombre corrupto, ¿verdad? Era un publicano. Los publicanos eran avariciosos, corruptos, pervertidos, borrachos y glotones. Pero Saqueo quería conocer a Jesús, ¿verdad? Hay mucha gente que son pecadorazos y quieren acercarse a Dios. Y cuando Saqueo conoce a Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo empieza a hablarle acerca de la justicia, acerca de la bondad, acerca de no robarle a nadie, ¿verdad?
acerca de que Dios deseaba que la gente se volviera a Él y abandonara sus pecados, Zaqueo toma una decisión correcta y dice: hey, Señor, yo he sido un rata toda mi vida, yo hice esto, pero a partir de hoy voy a dejar de ser ratero, voy a dejar de ser publicano. Y aparte de eso, de todo lo que he acumulado, le voy a dar a los pobres, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la bondad de Dios entró en su corazón. Cambió de modo de pensar y cambió de ¿qué? Modo de vivir. Ese es el arrepentimiento. Cambiar de modo de pensar con respecto a lo malo que estás haciendo, porque el mundo a lo malo lo ve como bueno y a lo bueno lo ve como malo. Y cuando nos empiezan a predicar el Evangelio, a hablar de Jesús, a hablar de la palabra de Dios, debe de cambiar. Se supone que debe de cambiar tu modo de vivir, de pensar primero, y también tu modo de vivir. Cambia de modo de vivir. Y Zaqueo, una vez estando ahí en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios, se arrepiente y hace caso a su mensaje. ¿Y cuál era el mensaje del Señor? La que sigue, por favor. ¿Cuál era el mensaje principal del Señor? El Señor vino a hablar de Dios, de la vida eterna, de cómo era Dios, etcétera, etcétera, que era el Padre, pero tenía un mensaje principal. Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Marcos 2:16-17, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y pecadores? Le dijeron a sus discípulos: ¿tu maestro come con pecadorazos? Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y otras versiones dicen: al arrepentimiento. ¿Los fariseos eran pecadores también? Sí. Siguiente, vamos rápido porque ya tenemos que terminar. Restitución del daño. Números, restitución del daño. Para que haya arrepentimiento y haya para que haya perdón de pecados, debe de haber arrepentimiento genuino, cambio de modo de pensar, de vivir, y aparte de eso debe de haber ¿qué? Restitución del daño. Números capítulo 5, versos 6 al 7. Números 5, versos 6 y 7. Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, dice, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esa persona es culpable. Versículo 7. Debe de confesar su pecado, restituir completamente el daño. Eso es otro punto que se me pasó incluirlo aquí, pero también hay que confesar públicamente el pecado, si no, no puede haber perdón. Debe confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional, y darlo a la persona que perjudicó. Muchas veces la gente piensa que cuando ha pecado contra alguien, con arrepentirse es más que suficiente, porque así se les malenseña. Por ejemplo, antes de ser cristiano, fuiste y pediste prestado, te convertiste a Cristo y dijiste: es que como en Cristo mis pecados han sido perdonados, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Entonces ya no tengo que pagar lo que debo, porque ya el Señor borró mis pecados. Y así yo he escuchado pastores que así enseñan. Pero cuando te arrepientes, vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados y cambias de vida, si ofendiste a alguien, tienes que ir a pedirle perdón, porque hay que restituir el daño. Si transaste a alguien, tienes que ir a pedir perdón y devolverle lo que le transaste. Si le pediste a alguien un préstamo y no se lo pagaste, tienes que devolvérselo. Si aquella persona te dice de su buen corazón: ay, muere, no te preocupes, ya lo hiciste, pero tienes la obligación de restituir el daño. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. ¿Queda claro, hermanos? También hay que restituir el daño. No nada más es necesario confesar el pecado, arrepentirse, cambiar de vida. También si pecamos contra alguien, hay que restituirle el daño. ¿Sí? Si alguien roba algo, con toda la pena, ¿verdad? Pero debe de ir y aquí está, perdóname. Hace tiempo vi una película muy buena de un hombre que se convierte a Cristo, pero trabajaba, y esa película creo que se puede encontrar en Netflix, por ahí debe estar. Un hombre que se convierte a Cristo,
trabajaba para un laboratorio de medicinas en Estados Unidos, pero se robaba las muestras. Ya ve que los laboratorios farmacéuticos dan muestras y las vendía. Y se robó como $40,000 en muestras y las vendía y hacía su... Cuando se arrepiente y se convierte al Señor, entiende que tenía que restituir el daño. Y le dice a su esposa: amor, tengo que ir con mis jefes y devolverle todo lo que me robó. ¿Cómo crees? ¿Te van a meter a la cárcel? Pues si el Señor permite que me metan a la cárcel, qué bueno. Y si no, ni modo. Va, les dice: miren, fulano, perengano, pasó esto. Uno más buena onda que otro, ¿verdad? El que era mala onda lo quería meter al bote, lo quería meter a la cárcel en ese momento. El otro le dice: tranquilo, dice, aguántame, dice, déjame hablar, déjame escucharlo y déjame pensarlo. Le dice: aquí hice esto, hice el otro. ¿Y por qué has cambiado? Porque me arrepentí, me acerqué a Dios, me acerqué a Cristo y estoy arrepentido, y aquí está lo que les debo. ¿Cuánto más o menos? Pues debo como $40,000. Les voy a dar 20,000 ahorita y 20,000 después. Déjame, y me pongo en sus manos lo que ustedes quieran hacer. Y el otro: sí, ahorita llama a la policía, lo vamos a meter a la cárcel. El otro le dice: tranquilo, déjame pensar, dame una semana. Pasa la semana, llega el buena onda, ¿verdad? Su jefe buena onda le dice: ¿sabes qué, fulano? La verdad, yo pensé y decidí que no iba a levantar cargos contra ti, pero dos cosas: tienes que pagar los otros $20,000 y aparte de eso ya no puedes trabajar con nosotros, pero te perdono. O sea, te perdono de meterte a la cárcel, pero tienes que cumplir con tu obligación. Y así es verdaderamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? El punto que se me pasó, para que haya perdón de pecados totalmente, también debe de haber confesión pública. El que adulteró y engañó a su mujer debe de pedirle perdón. El que robó algo debe de ir y decir: perdóname porque esto. El que insultó a alguien debe de ir con la persona y decirle: ¿sabes qué? En tal fecha yo te ofendí, te esto, te lo otro, perdóname. Porque eso dice la Biblia: confiesen sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. ¿O no dice así la Escritura? Amén. Bueno, manera de conclusión. Como conclusión, ¿verdad? Los pecados son producto ¿de qué? Del pecado, de la naturaleza pecaminosa. El pecado es una obra de maldad, son actos de maldad cometidos ya sea contra Dios o contra el prójimo. Si se comete contra el prójimo, ¿son ofensa contra Dios también? Sí. Cada pecado debe ser confesado, abandonado, restituir el daño para que sean totalmente perdonados los pecados. Es que en Cristo somos nuevas criaturas, lo viejo pasó, sí, Dios te perdona, pero tienes que ir y restituir el daño. Y si el Señor lo permite, dentro de 8 días vamos a estar hablando acerca más a fondo del asunto del arrepentimiento verdadero. Quiero hablar de esto, Dios lo ha puesto en mi corazón, porque por un lado nos sirve a nosotros para edificación, ¿verdad? Para clarificar las cosas, pero también acuérdense que como cristianos tenemos la obligación de ir y predicar el Evangelio, ¿a dónde? A toda criatura. ¿En dónde? En todas partes del mundo. Con quien tengamos la oportunidad tenemos que hablarle del perdón de Dios, de la salvación, del nuevo nacimiento, de los pecados, del pecado y los pecados, del arrepentimiento. Entonces Dios ha puesto esto en mi corazón para edificación de nosotros y también para que lo usemos para compartir. Para eso mando también los bosquejos al grupo de la iglesia y espero, ¿verdad?, que ustedes, amados hermanos, y también lo mando por Facebook, tengamos a bien apartar una notita ahí en nuestro teléfono y copiarlo, pegarlo ahí para tenerlo, a ver qué dijo el hermano. ¿Hay que pagar o no hay que pagar lo que se debe? Ah, sí, aquí está, restituir el daño. ¿Amén? Porque a veces, hasta al mejor cazador se le va la liebre. Si a mí, yo a veces tengo que andar buscando en mi teléfono, ¿verdad? ¿Dónde está esto de la idolatría? ¿Es Deuteronomio 4 o 6? Ah, es Deuteronomio 4, la idolatría. Deuteronomio 4, versículo 15 en adelante dice que no te harás figura de nada que esté de los cielos, la tierra, animales, mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Y con eso la idolatría está mal, señora. No, pero es que el padrecito me enseña eso. Bueno, el padrecito, pero Dios en su palabra dice esto. No se enoje usted conmigo, ¿eh? Ahí está, a ver, tráigame usted su Biblia. ¿Qué Biblia es la latinoamericana? Ah, échamela para acá. ¿Qué hago que dice? Bueno,
Si el Señor lo permite, estaremos hablando más a fondo del arrepentimiento. Hasta aquí, pregunta, comentario. ¿Nadie? ¿No? ¿Todos? ¿Quedó claro? ¿Tutti contenti? ¿Sí? Hermana, ¿va usted a pasar a dar gracias por la... ¿Sí viene preparado? ¿Sí? Pasa usted a dar gracias por esta enseñanza, este tiempo, el culto, y ora usted también por la ofrenda. Nosotros vamos, ¿sí? Pasa usted. ¿Quiere el micro? ¿O así de su ronco pecho? Bueno, usted nos dice si nos quedamos sentados, parados, o qué hacemos de cabeza. Nos paramos de manos. Pasa usted, hermano. Bueno, hermanos, ya hemos escuchado la palabra y fue más que clara. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos, y yo creo que todos estamos bien seguros de lo que escuchamos y entendimos perfectamente. Amén. Bendito Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, en esta hora, Señor, casi ya tarde, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos las recuerdas, Señor. Ya las sabemos, Señor, pero nos las recuerdas día con día, Señor, porque, Señor, a veces nos olvidamos, Señor, de cuán grandes y profundas son tus palabras, y a cada momento, Señor, nos recuerdas para que nosotros podamos vivir, Señor, en la perfecta voluntad tuya, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad, Señor, vemos tu amor, Señor, tu misericordia, Padre, cada día hablando a nuestras vidas, Señor, cómo poder llevar nuestras vidas, Señor, en perfecta, Señor, santidad, en comunión contigo, Padre. Gracias, Señor, porque hemos descubierto tus verdades a través de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, y queremos seguir adelante, Señor, descubriendo más y más, Señor, Dios mío, porque te amamos, Señor, y somos, Señor, lavados y comprados, Señor, Dios mío, con un propósito, Padre, y es para extender tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu siervo, Señor, que te pedimos que lo sigas bendiciendo, que le sigas, Señor, dando palabras, dando sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Ahora también, Señor, queremos pedirte, Señor, por la ofrenda monetaria, Señor. Hemos adorado tu nombre a través de la ofrenda de labios, Señor. Hemos dado la gloria, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Hemos exaltado tu bendito nombre, Padre. Pero ahora lo vamos a hacer a través de la ofrenda monetaria, Señor. Dice tu palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas las manos que lo vamos a hacer. Y también, Señor, que bendigas nuestros trabajos, Señor, nuestra fuente, Dios mío, de donde proviene la bendición, Padre. Bendícenos, Señor. Danos fortaleza, Señor. Danos, Señor, cada día, Señor, fuerza, tanto física, Padre, también, Padre, lo necesitamos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, y también te pedimos, Señor, por mis hermanos que queriéndolo hacer y no pueden, Señor, también bendíceles, Señor, Padre, porque tú, Señor, eres quien provees. Gracias, Padre, porque por ti estamos, Señor, por ti, Señor, Señor, todas las cosas existen por ti y para ti, Señor. Padre, porque, Señor, todas las cosas son hechas por ti, Señor, por tu mano, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendice las ofrendas, Señor. También te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, en nuestros lugares donde vamos a estar, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, Señor. Bendícenos grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo estamos pidiendo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Pues muchas gracias, hermanos. Pues con esto damos por terminado el servicio, el culto de este día. Muchas gracias a los hermanos que nos están y nos estuvieron viendo. Esperamos que esta enseñanza les haya sido de edificación, tanto a los que están allá como a los que estamos acá. Voy a mandar el bosquejo de la enseñanza al grupo y también lo voy a postear por Facebook. Si Dios lo permite, nos vemos en la transmisión de la reflexión bíblica y la oración este próximo miércoles, 8:30 de la noche. Y de ahí, Dios mediante, si Dios nos permite vida, nos presta vida y nos da salud, nos vemos el próximo domingo. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, bendiciones y excelente tarde. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, gracias a Dios. ¿Ya ahí vas mejor? ¿Ahí vas? Bien, gracias a Dios.
queda nada más una secuelilla. ¿Cómo han estado todos de salud? ¿Bien?